Muy buenas tardes. En nombre del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, sean todos bienvenidos al Salón de Audiencias número 10 de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá. En la sala de audiencias hacen presencia las señoras apoderadas del de la Aeronáutica Civil, doctora Loren Carolina Saldarriaga Ovalle, con cédula 1010-204604 y tarjeta profesional 270.217, a quien le reiteramos el reconocimiento de personería jurídica en nombre de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Igualmente hace presencia la doctora Ruth Marina Polo Gutiérrez, quien porta la cédula 51-553-948 y tarjeta profesional 34.955 del Consejo Superior de la Judicatura, quien obra como apoderada del Ministerio de Crédito y Hacienda Público y Hacienda. Igualmente se encuentra la doctora Claudia Marina Cubaque Cañavera, quien representa a la UGPP. Las doctoras actúan en los expedientes en cuanto a Aeronáutica Civil 2018-206, en cuanto a Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2018-221. ¿221? ¿Sí? Bueno, no, pensé que había alguna corrección. Ahora, perfecto. Entonces, digamos lo que vamos a hacer una audiencia concentrada, una audiencia múltiple por unidad temática de los dos expedientes. Ello no significa para ninguno de los eventos acumulación de procesos, simplemente lo vamos a hacer por economía procesal. Y por lo avanzado de la hora, pues esta va a ser nuestra quinta y sexta audiencia de la tarde, en el que esperamos proferir sentido del fallo. Agradecemos al señor procurador que ha tenido toda la paciencia de estar en prácticamente las 6 audiencias en el día de hoy. Bien, mis doctores, entonces el despacho no encuentra que en ninguno de los dos procesos que trata esta vista judicial exista causal de nulidad. En realidad, pues el 2018-206 fue presentado el 15 de agosto de 2018, el 2018-221 fue presentado el 29 de agosto, ambos procesos fueron admitidos, notificado el auto admisorio de la demanda vía electrónica, contestada la demanda con oposición a las pretensiones y posteriormente, vencida la oportunidad procesal, se fijó fecha y hora para realizar la audiencia inicial del artículo 180 de la Ley 1437. Con todo le preguntaremos a los colegas y al señor agente del Ministerio Público si observan alguna causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte la actuación surtida hasta la presente. Señora apoderada de Aeronáutica, ¿observa causal de nulidad? Muy buenas tardes al despacho, no observo causal de nulidad. Señora apoderada del Ministerio de Hacienda. Buenas tardes, señor juez. No observo causal de nulidad que invalide lo actuado. Señora apoderada de la UGPP. Muy buenas tardes, señor juez. Igualmente no observo causal que pueda generar alguna nulidad. Sí, el señor agente del Ministerio Público, por favor. No se evidencia tampoco por parte de esta vista pública una circunstancia que pueda llegar a ser configurativa una eventual causal de nulidad procesal. Gracias, doctor. Coincide este despacho con las apreciaciones de los letrados y el señor agente, de las letradas y el señor agente del Ministerio Público. Por tanto, autorizados nos encontramos para seguir en audiencia inicial. En la estructura del artículo 180, prudente o pertinente resulta
analizar lo atinente a secciones previas. En este caso no hay ninguna de aquellas que deba decretarse de oficio o pendiente de resolución en el curso del proceso, por lo tanto el despacho se abstendrá de la misma. Procede así la fijación del litigio, para lo cual empezaremos por el expediente 2018-206 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil contra la UGPP. Primero, el día 20 de abril de 2018, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, mediante correo electrónico, notificó a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica la resolución RDP 006624 del 20 de febrero de 2018, mediante la cual reliquidó una pensión de vejez al exfuncionario Álvaro Ernesto Domínguez López, en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Cali, de Santiago de Cali, confirmado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Señora apoderada de la Aeronáutica. Cierto. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Segundo, con la notificación de la resolución RDP 006624 del 20 de febrero de 2018, se informa a la Aeronáutica que adeuda a la UGPP la suma de 57.422.289 pesos por concepto de aportes patronales de Álvaro Ernesto Domínguez López respecto de los nuevos factores salariales que fueron incluidos en la liquidación de la pensión en cumplimiento de los referidos fallos judiciales. Señora apoderada de la Aeronáutica. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Tercero, el día 20 de marzo de 2018, Aerocivil, mediante radicado número 2018-800-508-37342, presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la resolución RDP 006624 del 20 de febrero de 2018, expedida por la UGPP. Señora apoderada de la Aeronáutica. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Cierto, señor juez. Cuarto, el día 24 de abril de 2018, la UGPP, por medio de resolución RDP 014379, resolvió el recurso de reposición presentado y confirmó la resolución impugnada. Señora apoderada de la Aeronáutica. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Quinto, el día 21 de mayo de 2018, la UGPP, por medio de la resolución RDP 018040, resolvió el recurso de apelación presentado contra la resolución RDP 006624 del 20 de febrero de 2018, confirmando en todas sus partes el acto administrativo. Señora apoderada de la Aeronáutica. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor. Sexto, el día 23 de mayo de 2018 se notificó personalmente la resolución RDP 018040 del 21 de mayo de 2018 a la Aerocivil. Señora apoderada de la Aeronáutica. Es cierto, señor juez. Es cierto. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Bien, ahora pasemos, por favor, a la fijación del litigio del expediente 2018-221 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la UGPP. Así, los hechos que interesan a la presente vista judicial son los siguientes. Primero, el día 29 de agosto de 2017, la UGPP profirió resolución RDP 033791, por medio de la cual, en cumplimiento de fallo judicial del Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, reliquidó la pensión de vejez reconocida a favor del señor Norberto Alarcón Riveros y ordenó en el artículo 9 cobrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de 29.399.159 pesos por concepto de aportes patronales. Señora apoderada del Ministerio. De acuerdo, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor. Segundo, el día 18 de septiembre de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación
en contra del acto administrativo mencionado. Señora apoderada del Ministerio. De acuerdo, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Tercero, el día 10 de octubre de 2017, la UGPP, mediante resolución RDP 038-625 del 10 de octubre de 2017, resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución RDP 033-791 del 29 de agosto de 2017. Señora apoderada del Ministerio. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Cuarto, el día 1 de abril de 2017, la UGPP, mediante resolución RDP 041-418, resolvió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto impugnado, decisión notificada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por aviso del 17 de noviembre de 2017. Señora apoderada de 2017, verificamos ese dato. Es cierto. ¿Es cierto? Listo, perfecto. Doctora. Es cierto, señor juez. Bien, en estos términos, en cuanto a los hechos del litigio de cada uno de los expedientes, queda fijados los mismos. Sin embargo, pues es de anotar que en ambos expedientes la situación jurídica que más atañe fundamentalmente, pues de una parte es la falsa motivación y si los actos administrativos fueron expedidos con violación al debido proceso por extender una sentencia que no tiene alcance hacia ella y por supuesto también la expedición irregular de los mismos con violación al debido proceso porque pues la motivación es ausente fundamentalmente en los actos acusados, especialmente en el acto de determinación de la diferencia de aportes de aportes patronales. Obviamente ello no implica que respecto a estos problemas jurídicos anunciados, esta judicatura pueda pronunciarse sobre otros en la sentencia en tanto que tengan directa relación con la fijación del litigio y fundamentalmente devengan de las pruebas y de las alegaciones de conclusión y del concepto del señor agente del Ministerio Público. Bien, conforme al artículo 180, pues posibilidad de conciliación, entonces yo les preguntaría a las entidades demandantes si hay algún interés en conciliar. Doctora, por favor, en el expediente 206, por favor. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil sin ánimo conciliatorio. El Ministerio de Hacienda, doctora. Igualmente sin ánimo conciliatorio. Perfecto. Bueno, pues claro que pues yo les pregunto eso porque, pues digámoslo, pues ustedes saben cuál es la posición del despacho y todo, pero ¿para qué les digo y los intento persuadir si no hay vocación de conciliación? Pues yo creo que no, nos desgastamos. Entonces damos por fracasado esa fase. En cuanto a medidas cautelares, no hay pendiente alguna por su decreto, el despacho se abstendrá. En cuanto a la ordenanza de pruebas, el despacho decretará las documentales tradicionales físicas y las de medio magnético presentadas por las partes en la demanda, en la contestación de la demanda, con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna, incorpórese al expediente para los efectos de tacha de falsedad. Oferta de revocatoria, señora apoderada de la UGPP, conforme al parágrafo del artículo 95. Sin manifestación alguna, señor juez. Las cosas, porque ya no nos falta más. Bueno, no, prácticamente pues utilizar la facultad del artículo 179 de la ley 1437 para que las señoras apoderadas
presenten sus alegaciones de conclusión y el señor agente del Ministerio Público presente igualmente su concepto en representación de los intereses de la sociedad. Doctoras, perdóname. Decreto de prueba ya, doctor. Pero pues recapitulamos fueras documentales e incorporamos al expediente las mismas. Lo que pasa es que parece que nos está rindiendo bastante. Entonces, que las doctoras venían un poco preocupadas que si el horario era horario adicional. Yo les prometo que no. Y si es del caso, habilitamos por unos minutos la hora judicial, si es del caso. Doctoras, por favor, de ustedes depende que no nos extendamos tanto. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se presenta a alegar de conclusión en los siguientes términos. Alega la entidad que al expedir las resoluciones RDP 06624 de febrero 20 del 2018, la resolución RDP número 014379 de abril 24 de 2018 y la resolución RDP 018040 del 21 de mayo del 2018, por las cuales se reliquida la pensión, se contesta, se resuelve recurso de reposición en subsidio de apelación, se profirieron con falsa motivación de los actos administrativos demandados. Alega la entidad se vulneró el derecho a la legítima defensa, al debido proceso, por cuanto no fuimos parte dentro del proceso en el cual se llevó a cabo pues donde se reconocieron ciertos parámetros pensionales adicionales. Si bien es cierto la solidaridad se traslada, era una relación entre la prestadora de pensión y parafiscales con el empleado, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil cotizó estos parámetros dentro de lo establecido por la ley. Finalmente, se reitera pues la violación al debido proceso. Nosotros no tuvimos oportunidad de contradecir. Se solicita, se decrete la nulidad del artículo 9 de la resolución RDP 06624 y por siguiente pues las resoluciones que resuelven el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Finalmente rogamos pues al señor juez se prosperen las pretensiones de la demanda. Gracias, doctora. También teníamos lo de falta de motivación, ¿no? Eso es uno de los cargos, ¿no? Bueno, listo. Es que para que no se me olvide. Doctora, por favor, si es tan amable. Gracias. El ministerio que represento se reafirma en los hechos y fundamentos y en las normas violadas que me señala al momento de presentar la demanda, en su escrito de demanda, que se contraen básicamente a considerar que la unidad, al momento de proferir la resolución 033791 del 29 de agosto del 2017, que reliquida la pensión del señor Riveros Alarcón Norberto, ha violado el debido proceso del ministerio por cuanto nosotros no nos permitió de alguna manera conocer las operaciones y los cálculos que efectuó para llegar al resultado que llegó, que es ordenar el cobro de 29.399.156 por concepto de aporte patronal. Si bien es cierto, la unidad está dando cumplimiento a un fallo, y eso no se discute, también es cierto que el acto administrativo mediante el cual da cumplimiento a ese fallo debe cumplir con unos parámetros y requisitos para que pues tenga validez. Y en este momento nosotros consideramos que con el acto administrativo 033791 y los que resolvieron los recursos correspondientes en vía administrativa, se presentó una violación al debido proceso que es exigible en las actuaciones administrativas también. Se nos negó la oportunidad de conocer, no fuimos parte, perdón, en el proceso, no se nos allegó el fallo judicial que ordenaba la reliquidación y por tanto el ministerio se quedó sin fundamentos para poder constatar que lo que el fallo decía era exactamente igual a lo que la unidad estaba aplicando en su resolución. Gracias. Gracias, doctora. Señora apoderada de la UGPP, por favor. Muchas gracias, señor juez. Presento mis alegatos de conclusión de la siguiente manera. Se debe tener presente que el acto administrativo que disponga el reconocimiento o liquidación de la pensión debe ordenar la liquidación y el descuento de los factores sobre los cuales no se hayan realizado aportes
o cotizaciones al sistema de seguridad social, lo anterior conforme al artículo 99 del decreto 1848 de 1969, ley 33 de 1985, artículo 18 de la ley 100 de 1993, artículo 3 del decreto 510 de 2003 y artículo 48 de la Constitución Nacional modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005, y lo ampliamente señalado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, magistrado ponente, doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranjure, proceso 2000, radicado interno 628 del 2013. En este sentido, y con el fin de evitar un detrimento al patrimonio público y para efectos de propender por la sostenibilidad financiera del sistema pensional. No obstante, frente a los aportes adeudados en pensión, conforme a la normatividad y la jurisprudencia anteriormente citada, es jurídicamente viable realizar el cobro de aportes pensionales por factores insolutos que no hicieron parte del IBC en su momento o sobre las diferencias de aportes entre lo cotizado y lo que efectivamente debió cotizar cuando exista una reliquidación por vía judicial o conciliatoria, teniendo en cuenta que debe existir una correlación entre el IBC e IBL. Adicionalmente, por ser recursos de carácter parafiscal, no prescriben. Esto de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Protección Social en su concepto número 28 del 9 de enero de 2006, donde dice que teniendo en cuenta el criterio esgrimido en líneas precedentes, resulta acertado afirmar que en tanto los aportes al sistema de seguridad social en pensiones constituyen el presupuesto material necesario para el reconocimiento del derecho pensional, y ese derecho es imprescriptible, siendo exigible por su titular en cualquier tiempo una vez cumplida la condición legal para el efecto igualmente, en cuanto a la no comparecencia del Ministerio de Hacienda, se debe tener en cuenta que este caso tiene una connotación especial respecto a la participación de la entidad empleadora de los pensionados en el proceso de requiliación, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que no es necesario vincularla, dado que existen otros mecanismos de carácter administrativo que permiten que la entidad de previsión social, en este caso la UGPP, realice el cobro de los aportes de seguridad social sobre los nuevos factores insolutos. De esa manera dejo presentados mis alegatos. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Le concedemos el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público para que rinda su concepto en representación de los intereses de la sociedad. Gracias, su señoría. Bueno, emitiré el concepto que en criterio de quien aquí representa al Ministerio Público debe orientar la decisión que adopte el señor juez. Concepto que se va a emitir de manera genérica, aplicable para ambos procesos que se tramitan de manera conjunta en la presente audiencia. Estos son el 2018-221 y el 2018-206. Toda vez que los fundamentos jurisprudenciales, jurídicos, fácticos son idénticos en ambos expedientes. Principiaré por dar el concepto en sentido estricto y luego procederé a desarrollar las razones por las cuales llego a ese concepto en sentido estricto. Entonces, en primer lugar tenemos que las pretensiones de las dos demandas aquí tramitadas de manera conjunta están llamadas a prosperar por las siguientes razones. Básicamente el tema aquí se reduce a dos alegaciones en ambas demandas frente a la actuación desplegada por la UGPP al haber expedido unos actos administrativos en los cuales se da cumplimiento a una decisión judicial y adicionalmente se ordena o se determina mejor una obligación a cargo de los respectivos empleadores de los pensionados, obligaciones de carácter pecuniario que además ordena su pago y en caso de no verificarse su cobro por vía coactiva. Pues bien, en primer lugar es importante anotar que estos actos administrativos nos referimos a las resoluciones RDP 006624 del 20 de febrero de 2018 para el 2018-206 y
la RDP 033791 del 29 de agosto de 2017 para el expediente 2018-221, son actos administrativos que tienen una naturaleza dual. Son esencialmente y en su gran parte actos administrativos de trámite, de cumplimiento de una decisión judicial y por ende, en principio, que no serían bajo esa naturaleza, pasibles de ser controlados jurisdiccionalmente. Pero además, cada uno de ellos en sus respectivos artículos novenos, al determinar una obligación a cargo de los respectivos empleadores, aquí demandantes, en ese aspecto, como quiera que es una manifestación de la voluntad de la administración encaminada en este caso a crear una situación jurídica concreta y particular en cabeza de esos empleadores, al crearles una obligación y determinarles una obligación a cargo que deben satisfacer, pues evidentemente se trata de un acto administrativo. Ambos en esos partes, en esos artículos específicamente se tratan de actos administrativos de fondo, y por tanto pasibles de ser controlados jurisdiccionalmente. Bajo esa primera precisión, entonces podemos adentrarnos al estudio de legalidad de esos actos enjuiciados. Obviamente, pues va de suyo el examen frente a los actos administrativos que se expidieron en sede de recursos ante la administración a resolver los respectivos recursos que se interpusieron contra dichos actos que ya hemos indicado. Pues bien, hemos manifestado que en este asunto las dos demandas, para hacer más breve, están enmarcadas bajo dos conceptos de violación, digámoslo en general, en bloque. Una parte habla de la violación al debido proceso y al derecho de defensa porque dicen las demandantes que no fueron vinculadas en el proceso que se surtió ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que culminó con la reliquidación de las respectivas mesadas pensionales con la inclusión de factores sobre los cuales no se han hecho aportes. Y el otro, hablan también de una violación al debido proceso por una falta de motivación o de fundamento frente a la determinación de la obligación que se le impuso por parte de la UGPP en los artículos 9 de los actos administrativos ya señalados. En este caso sí han hecho ese ataque preciso. Entonces, frente al primer aspecto, es importante simplemente señalar que no les asiste razón a los demandantes en sus alegaciones frente a ese primer aspecto de violación del debido proceso y del derecho de defensa por el hecho de no haber sido convocados ni integrados al proceso judicial en el que se discutió y se decidió la reliquidación de las respectivas mesadas pensionales con la inclusión de esos factores sobre los cuales no se han hecho aportes, toda vez que en primer lugar pues la relación jurídico-procesal que se debe trabar en esa suerte de procesos es entre el pensionado y su caja administradora, que es quien precisamente le administra su pensión. Ahí no es obligatorio, no es un litisconsorte necesario el antiguo empleador. ¿Por qué? Porque el antiguo empleador, en el momento en que la persona adquiere el estatus y se le reconoce su derecho a la pensión, ese empleador, al pasar los papeles, al trasladar a la persona a la caja respectiva, traslada también a su turno el riesgo y traslada la situación jurídica de esa persona que ya deja de ser trabajador, deja de serlo, para ser integrante de una nómina de pensionados de la respectiva caja. Traslado que no significa que se desprendan absolutamente de la suerte y de las situaciones que puedan ser modificadas posteriormente respecto a esa relación que los vinculó en esa relación laboral o empleador-trabajador. En ese orden de ideas no era necesario que las entidades concurrieran a esos procesos en que se debatió la reliquidación de la mesada pensional, y como es criterio de este despacho y así es compartido por quien habla en representación del Ministerio Público, además hay que tener en cuenta que en todo caso esas sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho frente al aspecto de la nulidad tiene efecto erga omnes, es decir, es oponible a todas las personas. Lo que es inter partes evidentemente es el restablecimiento del derecho. Por ende, una vez emitida la decisión judicial y proferida una nulidad de un acto administrativo, pues es deber y es obligación de las autoridades y de los particulares acatar y obedecer lo dispuesto por esa sentencia judicial respecto a esa nulidad, si es oponible ese aspecto de nulidad.
Y evidentemente si es oponible el aspecto de nulidad, pues necesariamente no se puede oponer al cumplimiento de la parte resolutiva, que sería en este caso complemento de la nulidad, el restablecimiento del derecho, porque sería entonces nugatorio una decisión judicial a la que yo atienda la nulidad, pero no pueda atender el restablecimiento íncito o que se deriva necesariamente de esa declaratoria de nulidad. En ese orden de ideas, si bien es cierto, las entidades acá demandantes, Aeronáutica Civil y Ministerio de Hacienda, no fueron partes del proceso ante el contencioso administrativo frente a la reliquidación de la mesada, ni la sentencia iba dirigida contra ellas, lo que sí resulta obligatorio y necesario es que en virtud de esa decisión judicial, si a su cargo subsisten o existen o se crean o se generan obligaciones para financiar el sistema, tienen que atenderlas. De hecho, esa es una facultad y un deber que tiene la UGPP como administradora, pero además fiscalizadora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en pensiones, de lograr siempre mantener el equilibrio y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Eso es un deber, tiene que hacerlo. Es decir, estaba en la obligación de cobrar a sus empleadores unos valores para poder financiar esas mesadas superiores a las que se han reconocido inicialmente, y que por la inclusión de esos factores sobre los cuales no se habían hecho aportes resultaban desfinanciadas las pensiones y atentaban contra la sostenibilidad financiera del sistema, que además, recordemos, es un principio de raigambre constitucional en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005. Entonces, frente a ese primer aspecto, no es de recibo las argumentaciones y alegaciones de las partes demandantes. En conclusión, la UGPP sí podía hacerles exigible ese cobro. No solo sí podía, sino que además tenía que hacerlo. Es una obligación de la UGPP. Y es una obligación que deriva, insisto, como medida de protección de los recursos públicos, de protección de la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en pensión, para garantizar precisamente la universalidad del sistema y que todos puedan algún día llegar a tener la expectativa de gozar de una mesada pensional. Lo que sí no se comparte frente a la actuación de la administración, y que las demandantes es el segundo bloque de ataque contra los actos, es la forma en que la UGPP, la demandada, hizo ese cobro. Ahí sí se discrepa de la actuación de la administración en cabeza de la UGPP, y es ahí donde coincidimos con la tesis de las dos entidades demandantes, que ambas lo alegan en sus respectivas demandas, en el sentido de que al momento de determinar esa obligación la UGPP, por virtud de esas resoluciones que ya hemos hecho alusión, la UGPP no podía limitarse simplemente a arrojar una cifra, un valor, sin indicarle en este caso a la entidad obligada, sin indicarle cuál fue la manera en que pudo obtener ese quantum, ese valor. Tenía que haber sido vinculado las respectivas entidades al trámite de determinación, haberles mostrado y haber fundamentado en el acto administrativo cuáles fueron los criterios, cuáles las situaciones que se tuvieron en cuenta para esa liquidación, cuáles las fórmulas, cuáles los valores a aplicar o a reemplazar, y cuál es el resultado y por qué ese resultado al final que se pretende cobrar. Pero nada de eso se hizo en el acto administrativo, en los actos administrativos que determinaron esa obligación y que ordenaron su pago. Que posteriormente en sede administrativa hayan argumentado, hayan mostrado, hayan evidenciado esas razones, pues no es suficiente, porque como todos sabemos, esas situaciones deben estar en la conformación del acto de determinación, no posteriormente. En ese orden de ideas sí se evidencia que le asiste razón a los demandantes, en el sentido de que existe, frente a esos artículos 9 de ambas resoluciones, en ambos casos, existe una falta de motivación que evidentemente rompe con el debido proceso y el derecho de defensa, toda vez que si no se dice, no se explica cómo se llegó a ese monto, pues no puede la persona, en este caso la entidad, no pueden defenderse, no pueden ejercer sus derechos, por más de que se les haya concedido los recursos. Pero frente a qué se iba o cómo iba a estructurar una defensa a las entidades si no sabían o no conocían la manera en que se había determinado esa obligación. Eso es cercenarle el derecho de defensa y el debido proceso a quien se quiere, por parte de la administración, convertir en deudor de la misma. Ahí, en ese orden de ideas, se considera que efectivamente existe una falta de motivación frente a ese aparte de esos actos administrativos, que es precisamente la parte que lo convierte el acto en un acto dual,
que en ese aspecto es de fondo, y por ende se solicita de manera respetuosa, tal como lo hacen las partes demandantes, se declare la nulidad parcial de las resoluciones RDP 006624 del 20 de febrero de 2018 para el expediente 2018-206 y RDP 033791 del 29 de agosto de 2017 para el expediente 2018-221, y además la nulidad total de los actos administrativos por medio de los cuales se resolvieron los sendos recursos de reposición y apelación que las respectivas entidades interpusieron contra dichos actos administrativos. Frente a la condena en costas, de manera respetuosa solicito al despacho no condenar en costas a la entidad demandada UGPP, pues primero porque no se advierte en el trámite del proceso una actuación temeraria de mala fe, y segundo pues para no hacer más gravosa su situación patrimonial de lo que más va a resultar en este caso. No siendo más, solicito al señor juez que al momento de dictar la sentencia correspondiente tenga en cuenta las consideraciones que se han emitido en este concepto. Muchas gracias. Muchas gracias al señor agente del Ministerio Público. Bien, en aras de del avanzado de la hora y por la brevedad, vamos a ser muy concretos, a determinar qué es lo que causa el retiro del ordenamiento jurídico de los actos acusados en nulidad parcial. Y esencialmente es la violación del debido proceso, fundamentalmente del derecho de defensa en cuanto a la motivación de los actos administrativos enjuiciados. Hemos dicho que, y no es nuevo, que en tratándose de materias tributarias, en este caso una contribución de carácter parafiscal, que es una subespecie impositiva o de tributo, pues conforme al artículo 338 constitucional tiene 5 elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, tarifa, hecho generador. Y pues evidentemente, pues si bien el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, también es cierto que cuando uno ha de establecer y de determinar, liquidar y cuantificar un tributo, es claro que debe ser con toda la precisión, con toda la claridad, si se me permite, para poder establecer el tributo. ¿Por qué? Porque es que en materia tributaria y casi en todas las actuaciones de la administración pública solamente se puede hacer lo que la Constitución y la ley le permite. Y evidentemente en materia tributaria el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas solamente lo será bajo los criterios de equidad, justicia tributaria y conforme al principio de legalidad. Obviamente es excepcional el poder impositivo, a pesar de que es una facultad general, es excepcional el acto mismo, es preciso, es particular, no se le permite al Estado extensiones que no estén justificadas y que no estén sustentadas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está entrando en el patrimonio de una persona física o de una persona natural, moral, en este caso jurídica. Entonces, el de traer recursos patrimoniales tiene que ser una actuación suficientemente clara, pero en este caso la administración solamente produjo una cifra sin explicación, sin determinar el por, nos dijo el qué. Eventualmente pudo haber dicho que había una sentencia, que estaba obrando en cumplimiento de una sentencia judicial, eso está perfecto, eso no se discute, que inclusive que conforme al acto legislativo 01 de 2005 también lo podía hacer, eso también está perfecto, y que eso tiene relación con el trabajador y que el trabajador merece tal situación jurídica y incrementarle la pensión, y que por esa razón entonces va a llegar a liquidarle una contribución parafiscal a la administración, en este caso a la aeronáutica y al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no determina cuáles son los factores, no toma las cifras, no explica de dónde toma las cifras, no explica las operaciones que hizo, no determina los porcentajes aplicables y no
realiza las operaciones respectivas para cuantificar el tributo. Y en ese caso, pues eso no puede ser considerado como un acto de determinación y tampoco un acto de liquidación. Podría ser considerado eventualmente un mandamiento de pago, porque en el mandamiento de pago, pues ahí sí, pues simplemente no tiene que explicar mucho, es decir, dictas el mandamiento de pago porque la resolución base del título ejecutivo se encuentra en firme. Artículo primero, y la suma es tanta y tiene tantos días para presentar excepciones y listo, y ya. Pero en este caso, pues evidentemente, digámoslo, necesitaba hacer una fundamentación que está ausente y por lo tanto, pues evidentemente eso lleva a generar la nulidad de los actos administrativos acusados, pues parcialmente. Pues notificaremos por vía electrónica la sentencia contra la cual se podrá oponer el recurso de apelación en su momento. Agradecemos a las señoras apoderadas, al señor agente del Ministerio Público, a la señora secretaria y a la profesional del despacho su asistencia. Y bueno, unos minutos más para redactar el acta. Me alegra mucho que esta haya sido la 6ª audiencia del día de hoy, todas con fallo o sentido de fallo, y que evidentemente pues hayamos podido cumplir con la colaboración de todos, por supuesto, la agenda del día de hoy. Muchas gracias y una feliz tarde.